Hola y bienvenidos a otro videotutorial de Virtual Traffic Solver, la herramienta diseñada para la realización de croquis en intervenciones por accidentes de tráfico. En nuestro anterior videotutorial explicamos el método de medición por eje de coordenadas cartesianas y vimos cómo trasladar las medidas obtenidas a nuestro croquis. En este videotutorial explicaremos y aplicaremos sobre nuestro croquis el método de medición por triangulación. Este método de medición se caracteriza porque las medidas se toman respecto a dos puntos de referencia, a los que llamaremos puntos fijos A y B. Estos puntos de referencia se toman de elementos fijos en la calzada, como pueden ser farolas, esquinas de acera, etc. Una vez elegidos, mediremos la distancia que hay entre ellos, y a partir de este momento iremos midiendo todos los objetos de nuestro escenario. En primer lugar, mediremos en línea recta la distancia que hay desde el punto fijo A hasta el objeto que queremos medir. Por ejemplo, este objeto que hemos representado por este círculo azul se encuentra en línea recta a una distancia de 34,8 metros del punto fijo A. Ahora haríamos lo mismo desde el punto fijo B. Como vemos, desde el punto fijo B hasta este objeto hay una distancia de 37,8 metros. Con este otro objeto que hemos representado por el círculo verde procederíamos de idéntica manera. Mediríamos en línea recta la distancia desde el punto fijo A al objeto, 28,5 metros, y desde el punto fijo B al objeto, 23,2 metros. El método de medición por triangulación es el adecuado cuando vayamos a tomar medidas sobre tramos curvos de carretera. A continuación mostraremos las imágenes de una vía que tomaremos como ejemplo de aplicación del método de medición por triangulación. Utilizaremos el atropello que se muestra a continuación, en el que será necesario tomar las medidas de las huellas de frenada, la posición final del peatón y la posición final del vehículo. Una vez tomadas en el escenario del accidente las medidas por el método de triangulación, procederemos a trasladarlas al croquis. Para ello hacemos clic sobre este icono y seleccionamos el primero de estos dos botones, medición por triangulación. Tras ello nos aparece esta tabla, en la que tenemos la columna de objeto, la de distancia al punto fijo A, la de distancia al punto fijo B y la de selección de opción. Lo primero será asignar los puntos fijos de referencia. Vamos a acercarnos un poco a la zona de conflicto y tomaremos como punto fijo A la base de la farola y como punto fijo B la esquina de la vía. En caso de que queramos modificar estos puntos, únicamente volveríamos a pulsar el botón correspondiente y lo reasignaríamos en la nueva posición. Para insertar las medidas hacemos clic sobre este botón y escribimos el nombre del objeto. Vamos a empezar con las huellas de frenada, pulsamos Enter e introducimos las medidas. En este caso, 10,2 metros desde el punto fijo A hasta el inicio de la huella de frenada del neumático izquierdo y 25,4 metros desde el punto fijo B hasta este mismo neumático. Como vemos, se generan dos círculos y estos dos puntos. Estos son los dos puntos que se encuentran a las distancias de A y B que hemos especificado. Para elegir cuál de los dos puntos es el que se corresponde con nuestro objeto, seleccionaremos aquí la opción correcta. Por ejemplo, en nuestro caso, si elegimos la opción 1, vemos que el programa nos está marcando este punto, que si bien también se encuentra a las mismas distancias de A y B, no se corresponde con el punto que nosotros hemos medido. Si por el contrario seleccionamos la opción 2, el programa nos marca este otro punto que ya sí se corresponde con el objeto o con la posición que hemos medido en la escena del accidente. Al igual que en otras tablas del programa, podemos crear nuevas filas de contenido haciendo doble clic. Volvemos a ver que se nos proponen dos opciones y seleccionamos la que se corresponde con la medida que se ha tomado. Si activamos la ventana de capas, vemos que se nos ha creado una capa especial con las medidas de triangulación. Si pulsamos sobre el icono de ocultar esta capa, nos desaparecen los puntos de referencia de triangulación. Recordemos que si cerramos esta ventana, podemos volver a editar estos puntos yendo nuevamente al icono de tabla de medidas y volviendo a seleccionar medición por triangulación.
Cuando estamos eligiendo o editando uno de estos puntos, vemos que se crean estos círculos, en cuya intersección se encuentran las dos opciones que se nos proponen. Si queremos ocultar estos círculos, podemos hacerlo haciendo clic en este icono. Como en otras ocasiones, si necesitamos eliminar alguna de las medidas que hemos introducido, podemos hacerlo haciendo clic en este botón. Creamos ahora una capa donde dibujaremos las huellas de frenada. Vamos a las herramientas de dibujo, seleccionamos el color y fijamos una anchura de 15 centímetros. Ahora ya dibujamos las huellas sobre los puntos de referencia que tenemos. Continuamos representando las posiciones finales. Primero ponemos la posición final del peatón y a continuación la posición final del vehículo, para la que hemos medido la posición del neumático delantero izquierdo y del neumático trasero izquierdo. Como vemos aquí, tenemos unos colores que se corresponden con los puntos que vamos poniendo. Ahora simplemente vamos a poner el vehículo y el peatón en sus posiciones finales. Vamos a crear para ello una nueva capa que llamaremos posiciones finales. En primer lugar, ya que tenemos abierta la lengüeta de vehículos, elegiremos nuestro modelo y lo traemos al espacio de trabajo. Para colocarlo, podemos poner su capa, la de posiciones finales, por debajo de la capa de medidas de triangulación y nos acercamos un poco. En este caso, este punto se corresponde con la posición del neumático delantero izquierdo, por lo que ubicamos el vehículo con este neumático sobre dicho punto. Cambiamos el punto de pivote a este punto y lo giramos, haciendo que este otro coincida con el neumático trasero izquierdo. En siguiente lugar pondremos el peatón. Elegiremos un peatón tumbado y boca abajo. Una vez que no vamos a necesitar más las medidas de triangulación, podemos ocultarlas. Vamos a crear una capa donde pondremos al peatón y al vehículo en el punto de conflicto. En vez de traer nuevamente el vehículo, podemos duplicarlo con la tecla Control y colocarlo en el punto de conflicto. Como vemos, ahora tenemos el vehículo por debajo de las huellas. Esto es porque estamos dibujando en la capa Posiciones Finales. Para moverlo a la capa correcta, teniéndolo seleccionado, vamos a la capa Punto de conflicto y pulsamos el botón Mover a capa. Como la capa Punto de conflicto se encuentra por encima de la capa Huellas, ahora ya nuestro vehículo se encuentra por encima de las huellas de frenada. Para el peatón, elegiremos un peatón corriendo visto desde arriba y lo situaremos en el punto de conflicto. Por último, representaremos las trayectorias seguidas por el peatón y por el vehículo mientras se acercan al punto de conflicto. Para ello, creamos una capa que se llame Trayectorias, copiaremos el peatón corriendo y lo movemos a la capa de Trayectorias. Copiamos también el vehículo, que moveremos igualmente a la capa Trayectorias. Representamos ahora la trayectoria completa del peatón cruzando la vía, ayudándonos como siempre de la tecla Control y a su vez representaremos la trayectoria completa del vehículo. Como en otras ocasiones, le damos un poco de transparencia a esta capa para conseguir el efecto de acercamiento hacia el punto de conflicto. Como hemos visto, las tablas para introducir los datos, de triangulación como hemos visto hoy, o por ejes cartesianos como vimos en el anterior videotutorial, nos permiten trasladar fácilmente y ubicar sobre nuestro croquis todos los elementos de manera absolutamente fiel a nuestras mediciones de campo. Y con esto concluimos el videotutorial de hoy. Un saludo.